Es la primera vez que hago un video así que si queda wonky, no se enojen conmigo. Hola, soy Val, soy la groupie moderna. Si todo sale acorde al plan, este video debería ver la luz el día 17 de octubre. Porque el 17 de octubre se preguntarán ustedes. Buena pregunta. Es porque ese día es el día del Stray Edge. Y de eso se trata este video. Yo he seguido y he sido parte de la subcultura punk desde que tengo 14 años. Tengo 31 ahora, así que ha pasado un montón de tiempo. Decidí seguir los principios del Stray Edge a los 21, así que de nuevo ha pasado un montón de tiempo. Yo venía de un ambiente que era muy tóxico y muy violento y muy adicto, y no salí de ahí hasta que la gente empezó a morir. Pero el video no se trata de mi historia en particular. O sea, sí, pero no tanto. Llevo muchos años de mi vida aprendiendo sobre subculturas y historia de la música, no solamente del punk, sino de otras subculturas que también me han llamado mucho la atención. La subcultura gótica me encanta, siempre me ha gustado todo ese tipo de arte, para mí es maravilloso. Así que vengo ahora a hablar de mis experiencias con el movimiento Stray Edge particularmente. El plan es acercar estos conceptos un poco a la modernidad en un formato que quizás sea más fácil de procesar. Así que no sé, hay que empezar desde el principio. Esta es tu guía básica demasiado rápida y corta al Stray Edge. We got any straight edge kids out there? All right. Now listen, we're gonna play a song. But before we play, I just want to say, I'm not into violence. I'm not into kicking people's asses. But if you're straight edge, you know that there's some people that are just ready to give you shit for the positive choices that you made in your life. Clase de historia incoming. En la década de 1980, el punk vivía su segundo pico en la historia, esta vez en Estados Unidos, porque el primero fue en Inglaterra. Creo que los lugares donde era más prominente en esta época era en Nueva York y Washington, pero como yo siempre digo, hay punk en todas partes. Esta es probablemente la era que más me gusta para estudiar o para aprender, porque tenía bandas como Bad Brains, que es una de las mejores cosas que le ha pasado a la historia de la música. Estaban los Dead Kennedys, estaba Bad Religion, los Beastie Boys estaban en pañales recién y estaban haciendo música hardcore. El punk, que era más underground, era un poco más, mucho más extremo de lo que eran estos nombres, que a pesar de ser de nicho eran grandes, y todo era una oposición abismal a lo que era la cultura dominante, que era Madonna y Michael Jackson. Entre eso sale al baile Ian MacKaye, de la banda Minor Threat en ese momento al menos, quien tuvo un acercamiento a protestas y a rebeldía social desde muy temprana edad, y eso formó sus principios en temas políticos y sociales, y lo acercó eventualmente al hardcore. Tuvo muchas bandas y una vez que estuvo inmerso en la escena empezó a darse cuenta de que había algo muy mal con el nicho. ¿Por qué siempre es regla curarse raja hasta no ser capaz de ponerse de pie en los shows? ¿Por qué me llamaría a mí mismo antisistema si participo del consumo activo y adictivo de estupefacientes que no me dejan la mente lo suficientemente clara para poder pelear por causas que yo creo que vale la pena pelear, pero no puedo hacerlo porque tengo el cerebro absolutamente frito? Y en encontrar respuestas a eso, escribió una canción de 45 segundos que se llamaba Stray Edge. Así es como en menos de un minuto de canción se cambió la historia del punk para siempre. En un principio, Ian no pensaba que alguien fuera a escuchar sus canciones y convertirlas en un estilo de vida. Minor Threat era su segunda banda y tendría otro par de bandas en el futuro, entre ellas Fugazi, icónico, de nuevo. La letra es muy de frente en un ataque a lo tóxico que se había convertido el ambiente en el hardcore, y el hecho de que Ian casi hacía sonar que era mejor que los zombies drogadictos que no podían vivir sin sus dosis. Las convicciones de Ian eran tan fuertes que la gente empezó a pensar, este cabro tiene razón. Varias bandas de la época empezaron a hacer una política de shows libres de humo y llegó un punto en el que las bandas le pateaban las cervezas de las manos a los asistentes, era todo muy brutal. Incluso viendo esto, Ian MacKaye igual estaba un poco molesto porque sentía que había forzado estos actuares en otras personas en vez de darles la chance de tomar estas decisiones por sí mismos. Y él siempre decía que la canción no era un manifiesto ni un libro de reglas. Él simplemente no necesitaba consumir cosas y le molestaba mirar a su alrededor y que pareciera que era regla tener que estar ebrio para hacer punk.
En verdad, lo quiero o no, hizo una división súper grande en la subcultura que sigue viva hasta el día de hoy. En cuanto se consolidó bien el movimiento, las reglas eran 3. Nada de alcohol, nada de drogas y nada de tabaco. Era súper simple. Y cualquiera podía ser parte de eso. Pero como suelen progresar las historias, hubo ramificaciones. Terrible situation. I'm sure you can sympathize with us. Anyway, Las comunidades nunca son homogéneas. Las que intentan que sean todos iguales, ya sea mentalmente o en estética, suelen ser los cultos. Y el punk no es un culto, en caso de que no fuera obvio. Todo este grupo inmenso de gente, donde estoy yo incluida también, va a tener valores diferentes. Y el straight edge no se queda fuera de eso. Al contrario, como es algo que buscaba generar un cambio en lo que era la norma dentro de la escena punk de la época, siempre estuvo abierto a formas de mejorar el estilo de vida de la gente de la escena. Yo personalmente soy OG, lo cual significa que no consumo ni alcohol, ni tabaco, ni nada. Pero hay gente que percibe el movimiento con otras cosas que son más específicas. Y aquí es cuando entran las ramificaciones. Por ejemplo, hay gente que en un punto le empezó a atribuir la inclusión del feminismo al punk por medio del straight edge, lo cual yo creo que no es exactamente lo correcto. Yo creo que este tipo de lucha se le atribuye mejor al movimiento Riot Girl que al straight edge. El movimiento Riot Girl vino igual un par de años en el futuro. También podemos hablar de eso en algún momento. No me molesta, me encanta hablar de eso. Sin embargo, igual era muy normal que las mujeres en el punk en esa época siguieran principios edge y fueran abiertamente feministas. Hasta el día de hoy es algo que va muy de la mano. Yo sería un ejemplo muy grande de eso. El veganismo también empezó a hacer un movimiento súper fuerte dentro del straight edge que iba un poco de la mano con el Krishnacore. Hay muchos subgéneros del punk, no tengo tiempo para hablar de todos ahora, pero Krishnacore se refiere al Hare Krishna, a esta cosa que es más espiritual. Aunque no eran necesariamente las dos cosas de la mano siempre, hay gente que es straight edge y que es vegana y que no necesariamente tiene ese lado espiritual, y hay gente que sí. Como ya dije antes, la experiencia la forma cada uno. También en algún momento se incluyó evitar tener sexo casual, idealmente como una forma de cuidar tu cuerpo, al igual que estar sobrio u optar por el veganismo. Evitar la promiscuidad era cuidado propio, aunque yo no me adhiero a eso. Llega un punto en el que llega a ser un poco ridículo. Ya no era solamente drogas y alcohol, que seguía siendo lo esencial, sino que otras sustancias adictivas como la cafeína o incluso para algunos las medicinas, con la idea siempre como de cuidar tu cuerpo porque tu cuerpo es un templo. Yo sé que el Edge adoptó estas ramificaciones debido a que la gente quería vivir de mejor manera y eso está bien. Uno de los principios más grandes del punk es el DIY, do it yourself, hazlo tú mismo. Y eso se aplica también, según yo, a las experiencias de cada uno. Las tenés que crear tú misma. Lo único que te pide el straight edge, por supuesto, es respeto por la subcultura, por lo que es realmente el straight edge y ser punk. Conocer la música, conocer los valores y querer vivir de una forma más sana. Pero hay que tener en cuenta que seguimos siendo punks. Yo sé que hay mucha gente allá afuera que cree que es mucho más dura con el straight edge y que piensa que si comes carne o tienes sexo casual no eres straight edge. ¿Y qué wea se supone que somos? ¿Mormones? Hay que acordarnos de por qué estamos haciendo esto. Es sobre inclusión, sobre comunidad, sobre sanidad mental. No es una competencia de santidad, ni mucho menos de estética. Y creo que ese es el punto más importante y que varias personas suelen olvidar. Todos tenemos la rabia adentro. Lo importante es ser el cambio que queremos ver en la escena y en el mundo. Y al mismo tiempo ser conscientes de que eso no nos hace a nosotros superhéroes o moralmente superiores a nadie. Solo somos un grupo de gente que tiene mucha rabia en el cuerpo. Tú no puedes convertirte en estrella si es que fuiste adicto. ¿Por qué chucha no? ¿No es esa parte grande e importante del cambio? Me carga la idea de que existan personas que son straight edge y que se creen superiores a otros solamente porque nunca han tocado una gota de alcohol en su vida. Bacán por ti. Estoy segura de que tenéis tus razones para seguir este estilo de vida. Pero ¿por qué le negarías tú el paso a alguien que también tiene buenas razones para querer mejorar su vida? Normalmente estos dos tipos de personas suelen convivir bien, pero nunca falta el insufrible de mierda que cree que la gente adicta ya está sucia y que no puede ser edge. Y
Por otro lado, hay quienes piensan que si nunca viste las adicciones de primera mano, nunca vas a entender el compromiso necesario para ser Edge. Yo solía ser de la segunda, pero el día de hoy creo que ambos argumentos son un poco estúpidos. Una de mis mejores amigas es Stray Edge, desde antes de que yo la conociera, y ella nunca probó drogas porque no lo necesitaba. Ella tiene sus propias razones para seguir este camino. Yo, por el otro lado, vengo del otro lado. Yo empecé a tomar a los 14, probando algunas cosas que me sacaban de la realidad porque siempre me gustó el escapismo. Ahora no consumo alucinógenos, pero tengo muchos problemas con mi percepción del tiempo y de la realidad porque nunca fui buena viviendo en ella también. Y por eso también tengo muy pocos recuerdos de mi vida, ya sean cosas triviales o cosas cruciales. Para mí, escoger la vida en sobriedad fue algo que me salvó la vida realmente. Y mi amiga Stray Edge me respeta con ese pasado. Y eso es algo que yo aprecio mucho. Me rodeo de gente que me respeta con lo que soy hoy día y con lo que era hace 10 años atrás. Y yo respeto las decisiones de vida de la gente que me rodea y que me ama, porque así es como funciona. Es súper fácil llevarse bien con gente que no es horrible cuando tú no eres una persona horrible. Va para los dos lados. Y digo esto sabiendo que hay una discusión enorme en internet, porque los punks que no son Edge creen que somos gente fastidiosa y que somos moralistas y que no aguantamos nada y que nos enojamos por cualquier cosa. Y de la otra parte hay gente que piensa, ¿por qué chucha tengo yo que aguantar que me caiga cerveza cada rato o que los shows estén pasados a hierba todo el rato? Weón, qué horrible. Pero fuera del internet yo creo que nos llevamos bien, con algunas excepciones. Ok, ¿queréis entrar? Bacán. Nadie te va a pedir un ensayo de 400 páginas para hacer Stray Edge. Yo personalmente preferiría que mostrarais un poco de respeto por lo que es la historia y la comunidad. Y para eso hay que aprender. Lo primero es identificarse como punk. Porque una persona que es común y corriente puede escoger llevar un estilo de vida que es sobrio, por supuesto. Pero una persona que quiere ser Stray Edge necesita ser punk y entender el punk y la historia y por qué somos lo que somos. No puedes ser Stray Edge si no eres punk. Eso es excluyente. En una lista cortísima de bandas puedo decir que Minor Threat y todas las bandas de Ian MacKaye son el punto de partida, por supuesto. La música Stray Edge habla particularmente sobre la vida de Stray Edge. El punk puede tener muchas temáticas y muchos subgéneros, pero lo que distingue a las bandas que son Stray Edge es el mensaje que se entrega en las letras. No es lo mismo tampoco tener integrantes de tu banda que sean Stray Edge como un caso aparte, a tener una banda como conjunto que sea Stray Edge y que escriban canciones de Stray Edge y que se muevan con esos principios también. Tienes clásicos históricos como Earth Crisis, está Youth of Today, está Gorilla Biscuits, que son más antiguos, y hoy en día está Weapon, que probablemente es una de las que más me gustan, pero acá somos sudacas, así que hablemos de algo que esté un poco más cerca. Distante es probablemente una de las bandas nuevas que más me gustan. Es una banda de Argentina, de Buenos Aires. Y sé que hay bandas de Stray Edge en Colombia, en Uruguay, en México, en Chile, en El Salvador. Sé que en Chile existe En Mi Defensa hace 1000 millones de años atrás. Una de las primeras bandas de Stray Edge que conocí en la vida antes siquiera de entender lo que era el concepto. En Chile hay un nicho muy grande y muy antiguo de hardcore. Y hay bandas que tienen integrantes que son Stray Edge, pero que no dan necesariamente ese mensaje en su música. Así que yo particularmente no me sentiría cómoda nombrando esas bandas en este video, porque este video es particularmente de cosas que son Stray Edge. Y tampoco conozco todas las bandas, porque son un montón. Por otro lado, para seguir aprendiendo, tienes libros, tienes documentales, un montón de información en internet sobre el Stray Edge. Y hay comunidades, tanto en persona como en internet. Está Sisterhood, que es una de mis páginas favoritas. Tienen un proyecto de entrevistas sobre mujeres que son Stray Edge alrededor del mundo. Y les dan el espacio para contar su historia. Yo fui parte de eso. Y la verdad es que fue algo muy lindo y a mí me hizo muy feliz. Sé también que Sin Fronteras HC están organizando una junta, una especie de picnic para celebrar el Edge Day en Santiago. Y honestamente, si no conocís a nadie o no te querés meter a ningún grupo, yo puedo ser tu amiga toca en Stray Edge. No tengo problema. Yo me demoro mucho en responder, tengo un corazón de oro lleno de violencia y me asusto un montón cuando me gritan.
Anyways, ojalá haber sido de ayuda. Yo sé que esto era algo demasiado generalizado y corto, pero por eso es una introducción. Si hay algo que te llama la atención, puedes escuchar algunas de las bandas, leer algunos de los libros, ver algunos de los documentales o preguntarme cosas directamente a mí. Y felices 10 años siendo Stray Edge para mí. ¡Yay! Yo sé que quizás este mensaje no resuene con mucha gente, pero a mí me hizo muy bien. Y también te puede hacer muy bien a ti. O no, no sé quién sea ahí. No sé si les gustará este formato. Suelo hacer cosas más chiquititas. También tengo un podcast. Y también me pueden encontrar en It's Sounds Alternative. Escuchen buena música y no se dejen horrible. Chao.